Yo creo medicina. que, siempre lo he dicho, además, y no lo digo como algo negativo, creo que sois un colectivo diferente en cuanto a reivindicación también. A mí me gusta y me parece, diferente, ¿eh? me parece, o sea, creo que muchas de las cosas que se han conseguido han sido gracias a eso. Sin eso no hay nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paz? Bien, pues aquí bien. estamos de nuevo. Aquí estamos. Pues nada, hoy tenemos el placer de grabar otro capítulo del podcast de Mujeres Vivas y para ello contamos con una invitada muy especial. Ella es Laura González y es ginecóloga y obstetra en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y tiene una amplia experiencia en el tema de mujeres y VIH y vamos a hablar con ella de salud ginecológica, salud sexual en las mujeres que vivimos con VIH. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por poder permitirme estar con vosotras hoy aquí y poder compartir con vosotras este espacio tan especial. Gracias. Pues en el capítulo de hoy vamos a seguir hablando y en este caso lo que ha dicho mi compañera Paz, de sexualidad positiva, de educación sexual, vamos a tirar abajo mitos y muchas otras cositas. Bueno, pues Laura, cuéntanos un poco cómo llegaste a dedicarte a especializarte en ginecología y trabajar con mujeres con VIH. Pues la verdad es que no tiene mucha historia. Siempre quise estudiar medicina para hacer gine, me parecía que pues, como mujer era en la parte de la salud en la que podía aportar más. Siempre quise hacer gine. Y luego lo otro fue un poco por casualidad, porque siempre me han gustado ya en la carrera las infecciosas y tuve la suerte de poder compartir, y todavía sigo compartiendo con ellos en el hospital, con pues, mis compañeros de la unidad de VIH, con la doctora Celia Miralles, con el doctor Ocampo y el doctor Morano. Y desde Resi pequeña, pues me acogieron al principio, bueno, con mis historias, intentar investigar, de poder tener conocimiento de algo de lo que iremos hablando a lo largo de este ratito, de ver que nos falta mucha información, nos falta mucho que investigar y, bueno, pues como en otras cosas, las mujeres estamos por detrás, ¿no? No interesamos tanto, no sé. Y bueno, pues desde pequeña me pareció algo muy interesante donde podía aportar y la verdad es que día a día me sigue permitiendo pues, conocer, participar, acompañar, sobre todo seguir ampliando el conocimiento, ¿no? Que es lo que más me interesa de esta parte. O sea que tu motivación para meterte por este campo fue todo eso. Todo. Propio. Sí. Fue propio y a medida que estaba más metida o que estoy más metida todavía es más, porque veo que sí que se pueden hacer un montón de cosas, que queda mucho por poder aportar, que tenemos mucho que decir las mujeres, que no solo pues, o sea, el hecho de ser gine ha hecho que me haya especializado en más cosas, pues en sexología, en menopausia, en infecciosas, he ido, bueno, pues según el momento he ido tirando por un lado. Y es cierto que al final pues la exigencia de seguir haciendo estas cosas, pues como esto, tan de tú a tú con vosotras, hace que pues, genere en mí pues, más ganas de conocer, de ampliar, de poder aportar, de informar, de formar a la gente, de que se siga empoderando, ¿no? Teniendo sus conocimientos y sabiendo qué puede hacer ella misma por ella misma, que al final es lo más importante, el autocuidado. Exacto. Y en relación a la sexualidad de las mujeres que vivimos con VIH, ¿hay todavía mitos, prejuicios? ¿Qué nos cuentas? Yo creo que más que mitos, prejuicios, sí, siempre, pero con la sexualidad de la mujer en general. No creo por el hecho de una infección en sí, sino ni de ninguna otra enfermedad, sino que creo que el hecho de ser mujeres hace que tenga el resto del mundo, se crea con el derecho de poder opinar, ¿no? Por el hecho simple de ser mujeres. Luego diferencias en cuanto a edades también, pues falta de conocimiento y creo que más que prejuicios es desconocimiento. Ahora cuando venía para aquí me llamó mucha atención y dije, joder, justo que me llegue este correo. Ahora me llegó un correo de pues, un laboratorio de todavía el 39% de profesionales no conoce lo que significa I igual a I. Me pareció, dije, ¡buf!
Pues esto pasa no solo en este tema, sino en el resto de cosas. No te digo en sexualidad, eso ya es como, ¿cómo voy a contar yo esto en la consulta y cómo voy a preguntar yo esto a una paciente en la consulta? Al final, pues falta de conocimiento, tabúes, vergüenzas, se juntan un montón de cosas. Seguimos quedándonos con ese 61 que sí lo sabe, para poder seguir sembrando más. Sí, claro. Pero bueno, en relación a personas, a mujeres con VIH y mujeres que no tienen VIH, ¿encuentras diferencias? No, no. Yo creo que la única diferencia que yo puedo ver es, en cuanto a una mujer, la confianza que tenga con el personal que tiene delante. El poder, yo siempre les digo a mis compañeros de la unidad que para mí ellos son unos privilegiados, y también las pacientes y los pacientes que van con ellos, porque tienen la capacidad de decir, este es mi médico, esta es mi médica, y me siguen en todo el proceso. Y el resto de especialidades, generalmente no tenemos esa suerte, no se ven de este modo. Entonces tú, si llegas a una consulta, independientemente de tus condiciones, y alguien te hace una pregunta concreta en ese momento, tú vas a solucionar ese problema en concreto, no vas a contarle toda tu vida. Claro. Si tú, en cambio, tienes una trayectoria con ese profesional, con esa profesional, al final generas un vínculo con esa persona y te sientes en confianza. Entonces puede hacer que realmente tu atención sea integral, que sea, pues como debe ser toda esta parte, ¿no? Mi parte, yo creo, siempre he creído, tanto a nivel sexual, genital, ginecológico, obstétrico, da igual, la atención tiene que ser biopsicosocial, o sea, la mujer es todo, no es me pica, no, es muchas más cosas. Entonces creo que ese es el hándicap real. Además es que ante este tema la confianza es más importante, yo creo, que en otros ámbitos, porque pues por lo que hablábamos, los pudores, los tabúes, y más en mujeres, tienes siempre como, bueno, pues a ver quién me toca, a ver cómo es, a ver qué le puedo preguntar o qué no, y bueno, un poco la respuesta y eso, la relación. Y sobre todo eso, ¿no? Que te toca pues gente diferente, que no se acuerdan de ti, a lo mejor me toca un médico una vez y al cabo de 5 años me vuelve a tocar ese, y mientras en medio me han tocado 5 diferentes, y bueno, yo, pues las que tenemos un seguimiento pues, por alguna cosa ginecológica, pues nos falta un poco crear esa relación de confianza, ¿no? Y la sexualidad, las consultas en general, a mí nunca jamás me han preguntado por mi sexualidad, o sea, por primera vez en mi vida me han pedido una prueba de ITS, una en medicina interna, voluntariamente, o sea, sin que yo la haya pedido. Es la primera vez en mi vida que alguien me pide unas pruebas de ITS, de infección de transmisión sexual. Claro, y date o sea, cuenta que tengo sexualidad, ¿sabes? Quiero decir, ahora piensan que... En primaria debería de ser una cosa obvia, que tú pudieras tener la información de que lo puedes solicitar sin tener que ir a una especialista, ¿sabes? Entonces, la gente cree que para hacer unas pruebas de ITS es un cribado, tiene que ir a la consulta de gine, a la matrona. Bueno, hay gente que te dice unos lugares para ir que dices, pero bueno, como estamos así de desinformados, y eso en parte es una carencia que tienen los profesionales de no informar, de no decirte, oye, en algún momento puedes venir a hacerte una prueba de ITS y ya está. En todas las comunidades en nuestro país existen guías de actuación en este sentido. Por ejemplo, bueno, claro, la que conozco es la mía, ¿no? En Galicia se recomienda además el ofrecerla. El que a una persona que vaya a una consulta y se le vaya a hacer pues, un control de colesterol, por ejemplo, se le ofrezca el realizarse también un control es lógico, la salud sexual entra dentro de la salud holística, entonces, bueno, pero es un tema que seguimos teniendo ahí. Sí, pero yo creo que a lo largo de los años incluso estamos yendo a peor. Es curioso que estemos en un momento en el que la información es máxima y el conocimiento de la gente es mínimo, porque al final tú puedes obtener información creíble o no, veraz o no, de un montón de sitios. Me acuerdo cuando fui al congreso, al último congreso que hubo de sexualidad, hubo, bueno, estas charlas que te cogen, son charlas así cortitas y te cogen el medio por no levantarte, me quedé a una de obesidad, que no era a lo que yo iba, pero bueno, y pues, me quedé allí. Y me pareció súper curioso porque un endocrino estaba diciendo que cuando tú haces una búsqueda en internet de dietas o nutrición o algo así, solo el 2% de la información que puedes adquirir es veraz, científica y por alguien con experiencia en ello. Me pareció, digo, madre mía, es que ¿en qué momento estamos? Qué miedo. Claro, es que... Lo que hablábamos antes. Claro, es que si en nutrición puede ser así, imaginaos en el resto de cosas. Da igual que sea sexualidad, que sea drogadicción, que sea... Claro, da igual, el resto de cosas, los tóxicos... Y lo que pasa es que, claro, hay problemas más trascendentales que con informaciones erróneas lo que hacemos es retroceder, lo que tú comentas. Miedo y más estigmatización o discriminación.
Cambio de tema, hablamos de la menopausia. ¿Qué nos cuentas de la menopausia? Sobre todo en mujeres que vivimos con VIH, que es un poco pues, lo que nos interesa más, porque ciertamente pues, estamos un poquito más a veces, ¿no?, menos investigada o lo que sea. No está casi investigado, esto es la realidad. Empiezan a salir más proyectos, yo creo que desde hace pues, en torno a 5 años empieza a hablar ya en los congresos, se empieza a hablar ya en las formaciones, se empieza a hablar de una manera un poco más libre, la gente se empieza a sentir con más confianza. Hay estudios muy contradictorios. La mayoría de estudios que había en menopausia no incluían a estas mujeres, con lo cual pues, la información no siempre es igual. Debemos de diferenciar estudios de hace muchos años porque las terapias son muy diferentes a las actuales. Claro. Entonces hay que coger toda la información que hay, es muy sesgada. Claro. Las últimas investigaciones que hay de todo. Pues sí que se adelanta la menopausia, pero en torno a un par de años, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que no diferencian y sigue habiendo sesgos en cuanto a farmacología, en cuanto a tratamientos con los que estén. Sí. Hay otros que dicen que es igual. Hay alguno que a mí me gusta mucho, que es de hace tiempo, que reconoce que sí, que puede haber antes, pero también no tenemos un diagnóstico hormonal de esas mujeres, de esa menopausia, sí. Con lo cual la información es solo clínica y queda un poco así por el aire, porque bueno, podría ser otra situación que se recuperara sin llegar a ser la menopausia, que sería una insuficiencia ovárica primaria, que puede ocurrir en mujeres con una infección, que lo veremos también hoy. Y luego es un poco la falta de conocimiento al final, ¿no? El saber en cuanto a clínica, en toda la gran variedad de cosas que hay, si las mujeres pueden o no tener pues, una mayor gravedad o no en función de la infección. Igual, estamos en las mismas, hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no. Exacto, porque eso íbamos a decir, a preguntar también por los síntomas, si son parecidos o son diferentes. Pero bueno, los síntomas son los mismos. La cuestión es que algunos a veces pueden estar enmascarados con alguna otra cosa que le pueda ocurrir a la mujer, pero también te puede pasar en mujeres que no convivan con el VIH. Esto depende de la mujer en sí. O sea, realmente el estudio de la menopausia debe ser pues, lo que hablábamos antes, igual que en otras etapas, muy integral, muy holístico, buscar si realmente tiene insomnio porque tiene insomnio por otras cosas o porque tiene insomnio porque está entrando en menopausia, o sea, realmente el conocimiento tiene que ser mucho más amplio. Claro, y para eso hay que hacer un vínculo consistente y de confianza. Cuéntanos una cosa, Laura, ¿qué es eso de la sexualidad positiva para las mujeres con VIH? Bueno, a mí es un concepto que siempre me ha gustado mucho, pero no para la mujer VIH, sino para la mujer en general. Creo que la sexualidad la debemos de vivir así, en positivo, en libertad, empoderada. Son conocimientos y son conceptos que son muy amplios y explican y hablan mucho de nosotras, de ir conociéndote. Realmente el significado de sexualidad positiva es que tú te aceptes, que tú te mires a un espejo, te aceptes, te conozcas y digas, esta soy yo y así es como debo de vivir, de disfrutar de mi sexualidad, conmigo, con otros, con como a mí me dé la gana realmente, ¿no? Esto es que sea positivo. Y igual que una menopausia positiva, pues vivir ese proceso de una manera acompañada por profesionales, por amigas, por el resto del mundo que me esté entendiendo de una manera positiva, pues es una etapa más que tengo que vivir, pues intentar vivirla en las mejores condiciones. Sí que es cierto que es casi igual para las mujeres que tenemos VIH y las que no. Ocurre que, bueno, el I igual a I nos ha ayudado mucho a positivizar, a poder ser capaces de positivizar esa sexualidad. Antes de eso era complicado. No te digo que no se pudiera llegar, pero claro, los miedos, muchas cosas que te venían a la cabeza en referencia a una relación sexual, era complejo, te dejaba poco margen. Sin duda ha marcado un antes y un después. A la positividad. Mi sexualidad, desde luego, os digo que me ha cambiado absolutamente, radicalmente, con el conocimiento de indetectables igual a intransmisible. El saber que no estoy poniendo a nadie en riesgo, de que no hay un riesgo de transmisión cuando yo tengo una relación sexual, me ha liberado totalmente y me ha podido dejarme concentrar en lo que me tengo que concentrar, no en los miedos, si el preservativo, si tal, sino bueno, pues ya luego ya decides tú si utilizas una barrera o no, pero bueno, lo decides tú conociendo los riesgos que hay, sobre todo para ti, no tanto hacia que es diferente, entonces bueno. Sin duda, ha marcado un antes y un después en un montón de aspectos en la vida yo creo que de todas y de todos, en cuanto a un embarazo, en cuanto a una sexualidad, en cuanto a una vida en general.
Lo que a mí me frustra un poco es esta parte que os decía al principio, ¿no? La falta de conocimiento de los profesionales en general, porque bueno, pues existen cosas que se siguen haciendo, que tú sigues escuchando, que no puede pasar a día de hoy. Protocolos desactualizados, doble guante, algunas cosas que, bueno, que son desagradables porque te ponen en una situación de como si fueras una persona peligrosa cuando realmente... Y negacionismo. No lo es. Bueno. Negacionismo de profesionales que dicen, bueno, es que eso... Perdone, que hay prueba empírica, que es un resultado científico que no se lo ha sacado nadie de la manga. La persona que tiene una carga viral indetectable no es transmisora. Entonces, ¿por qué, señor mío, usted lo pone en duda? De hecho, no avanzamos mucho en lo que es la propagación de ese mensaje porque la comunidad médica no ha salido a pronunciarse como Dios manda. Porque, a ver, cuando habla un médico, pues hablamos siempre de lo mismo. Está sabiendo que la persona sabe lo que habla y que viene de una fuente fidedigna, actualizada, vamos a dejarlo entre comillas, pero claro, no se pronuncian muy pocos. Bueno, yo creo que cada vez más, pero bueno. Claro, bueno, yo no lo veo así, pero quizá, claro, porque, claro, mi perspectiva quizá pues es, bueno, pues un poco sesgada, ¿no? Yo sí que es verdad que en el círculo en el que me puedo mover, sí que eso... me he ocupado de que se entienda, sí. Sí que es verdad que lo veo día a día, después de tantos años, sé que esto, ya hace muchos años. Al final lo ves y que, bueno, pues la gente empieza ya a confiar y te llama, mira, ¿tú qué de esto, qué hago? O sea, entonces, ¿sabes? Empiezas a ver que, bueno, que la gente sí que empieza a confiar más. Yo lo veo, por ejemplo, que no es el tema de hoy, pero sí que ha habido mucho, en la sexualidad es como un antes y un después. En los embarazos y en los partos, eso sí que ya es el día y la noche. Es alucinante. Porque nosotros, mi primer estudio, que me preguntabais antes cómo empecé, fue ver la transmisión vertical para demostrar que no había, ¿no? En mi población. Entonces, claro, después de tantísimos embarazos, tantísimos casos y que publicamos que pues, eran 0% de transmisión, que los niños estaban sanos, que bueno, las condiciones en las que eran, porque antes era... pues con cesárea, te iba a decir. Programadas. Claro, o sea, asumir un parto en el que las horas de bolsa rota eran más de 12, era como que las asumías tú y ya con miedo a que alguien dijera algo. Bueno, pues demostramos que parto instrumental, episiotomía sí o no, desgarro sí o no, horas de bolsa rota, o sea, un montón de condicionantes, ¿no? Claro, bueno, un parto normal, claro, en una mujer que tenía unas condiciones adecuadas. Eran iguales que el resto de mujeres en el que se había hecho pues, una cesárea programada, ¿no? Lo que pasa es que esa información que se le transmite a la mujer tiene que ser pues, de esa manera, ¿no? Y en la menopausia es igual. Tú la información y la sexualidad es igual. La información que recibes es cómo tú vas a realmente actuar. Yo creo que todavía queda un montón de cosas por cambiar, un montón. Ha cambiado la medicación sí o no intraparto, pero no ha cambiado la lactancia sí o no. Hay un montón de cosas que todavía queda mucho por trabajar. Porque hay que hacer estudios, es lo que yo te agradezco profundamente, todas esas investigaciones, porque son pasos grandes que se dan basados en cuestiones que tú puedes demostrar que sí son así. Entonces eso es totalmente necesario para las mujeres sobremanera. ¿Y en qué año era ese estudio que hiciste tú? Ese fue 2000, espera que tengo que calcular, ¿en qué? Más 14, o menos, 13, 12, un poco. Entre el 11 y el 12. Imagínate, mucho antes del segundo estudio Partner, ¿no? Que Sí, ya se sí, es hace mucho tiempo. A nivel sexual. Y ahora me voy a meter yo en otro pantano. Madre. ¿Qué nos vas a contar? ¿Por qué tenemos cambios? A ver, ¿por qué? Y cómo más o menos lo podemos solucionar. El tema de lubricación, porque hablamos todas, a ver, todas hablamos de, y a ver, a ti te pasa y qué pones y cómo no, y cómo hacemos y cómo no. Entonces luego no sabes, luego te vienen conceptos, lubricante, hidratación, y entonces ya te pierdes y andas, pues oye, a mí me va bien esto, bueno, pues yo pruebo. No sabes muy bien cómo va Bueno, eso. yo creo que en esta parte lo ideal, y esta sí que creo que es un poco culpa de los profesionales y las profesionales, pues más a nivel de gine o de matronas, que somos las que debemos de asesorar en este sentido, ¿no? Yo creo, y yo se lo digo siempre a las mujeres en la consulta, que siempre se ríen, pero yo creo en el tratamiento, por supuesto, creo en todos los tratamientos que son necesarios y que son necesarios en algunas situaciones, pero creo mucho más en la prevención. O sea, yo creo que nos hemos acostumbrado a echar 1000 potingues en la cara, 1000 potingues en el cuerpo, pero la vulva la dejamos, ya no os digo la vagina porque no la vemos, pero la vulva queda ahí. Se le echa así eso una crema que no necesita lo mismo que necesitan nuestras piernas o los brazos o la cara, no tiene nada que ver. Y eso deberían de enseñarnos desde, hombre,
Pues desde pequeñas, porque realmente no es lo mismo higiene, no es lo mismo hidratación, no es lo mismo lubricación, no es lo mismo cada una de las situaciones. Y no es lo mismo si tengo 15 años, si tengo 25, si tengo 65. Entonces todo esto debe, por eso, bueno, sea continuidad en el tiempo, ¿no? Debe ir acompañado en el tiempo y explicado, pues para que tú sepas que si estoy con la regla necesito X cosas, si estoy sin ella, pues necesito otras. Claro. No es más que eso. Lo ideal para generar un hábito, haberlo hecho antes, o sea, en torno a los... Ya hay cambios, o sea, los estrógenos, que son un poco los que necesitamos para esa lubricación e hidratación, a partir de los 30 y... nos van en picado. Nos van en picado. Entonces, ya a los 60, claro, pues están por los pies, ya no nos quedan muchos. Lo ideal es que por lo menos esas cosas que podemos hacer localizadas ya las hayamos hecho previamente, porque hemos generado un hábito. Si yo me tengo que poner un óvulo a la semana y sé que los jueves me lo suelo poner y me olvido un jueves, me lo pongo el viernes, pues ya está. O sea, he generado ese hábito. Si sé que me tengo que llevar en el bolso una hidratante en bruma porque pues, si estoy incómoda fuera de casa me lo puedo echar y estoy en cualquier sitio y eso me alivia... Pues, una hidratante en bruma, date cuenta tú, que eso uno lo asocia a ir a la nevera que está fresquita para el verano y la cara. Te dicen a tú y la bruma y dices, bueno, y ya si ves, cuando la chica va contigo y se la va a echar, dices, ay, madre de mi vida. Claro, pues un montón de cosas que han salido y que falta, pues eso, falta conocimiento de poder transmitirlo. Hay un montón de opciones, un montón, de verdad, y es como que cada año más. Claro, hay que diferenciar entre unas y otras, no todas valen. También es porque las pacientes lo hablan también. Ahora hay como un movimiento en el que es cierto que entre unas y otras ya vemos que hay cosas distintas y preguntas. Porque claro, el que llegues a una consulta y te diga, mujer, mi caso, mujer, es que a tu edad se seca todo. Y digo, hombre, pues la solución no la veo yo. Lo primero que no lo encajé muy bien porque digo, vamos a ver, o sea... habrá que poner remedio. O que te medio insulten. A mí, mi ginecólogo, bueno, mi ginecólogo no, el que me tocó ese día, le digo, cuando me estaba haciendo una exploración, digo, ay, qué daño. Me dice, es que claro, con esa atrofia vaginal. Y me fui de allí, al año siguiente me tocó él, al cabo de un año, el mismo. Y le digo, perdone usted, la última vez me diagnosticó, por decirlo suave, atrofia vaginal. Digo, no sé si hay algún tratamiento. Ah, sí, sí, sí. Y yo, coño, he tenido que esperar un año para que me diga el tratamiento cuando yo, que era casi un insulto. Y cuéntanos, Laura, ¿qué tratamientos hay para los síntomas de la menopausia en mujeres que vivimos con VIH? Pues en realidad no hay ninguna restricción por vivir con VIH. Realmente aquí lo que tenemos que buscar es que no haya ninguna interacción con alguno de los excipientes que tengan o alguno de los suplementos naturales también que se pueden usar, que a lo mejor con alguna terapia sí que no se pueden emplear. Y en cuanto a terapias tenemos infinidad de cosas locales, dependiendo un poco del síntoma predominante, ¿vale? Debemos de tratar realmente el problema que tenga la mujer, ¿no? Lo que altere su calidad de vida. ¿Qué son los sofocos? Pues existen una serie de cosas, que es un problema de la libido, pues otros productos diferentes, a nivel de síndrome genitourinario, sequedad, bueno, pues esto también. Aquí sí que ya entra un poco en lo que hablábamos de prevención también podemos hacer otra serie de cosas. El insomnio, alteraciones del humor, es que hay infinidad de causas y de cosas que se pueden tratar. Tenemos terapias naturales, ahí ya depende un poco el procedimiento que tenga pues, la profesional o el profesional que te siga. Cada uno tenemos bueno, pues un poco nuestros gustos, ¿no? En cuanto a por qué empezar y por qué no, también dependiendo de lo que la mujer busque, ¿no? Es cierto que existen las terapias hormonales, ha habido y sigue habiendo un montón de hormonofobia. Vale. Sí, eso te iba a preguntar, si son seguros los tratamientos. Que además hay estudios nulos que no se hicieron y ahora, bueno, parece que vuelven otra vez a hablar de ello y que sí que hay... Hubo un estudio, que es el que se habla siempre en todos los cursos, en todas las formaciones, que fue el estudio Y, pues un estudio de los años 90, que se hizo en Estados Unidos, que fue un Lancet además, es un estudio, bueno, que en su momento se le dio mucho peso. De hecho, los profesionales en cuanto a la ginecología dejamos de estudiar la menopausia y la terapia hormonal. Se dejó de usar por miedo a poder provocarle un cáncer a una mujer con un tratamiento. Claro. El problema es que muchos años después la gente bueno, pues vio los sesgos realmente del estudio. Lo que se debe hacer con una terapia hormonal es adaptarla a la mujer, a su situación y en las dosis necesarias y en las vías necesarias. Hay mujeres que no pueden usar una vía oral y tiene que ser una transdérmica, otra vaginal. Bueno, pues existe una serie de opciones que podemos usar con ellas.
¿Qué debemos de hacerlo y hacerlo para que sea seguro? Pues hacerlo una serie de a X años posmenopausia, no debemos de prolongarlo pues a los 80 años, no debemos. Luego hay situaciones, hay mujeres que, bueno, pues la calidad de vida la tenemos que sopesar. Sexual. Depende, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Lo que debemos es de adaptarlo, pues eso, siempre a la mujer, a la situación que vive y a lo que hablábamos antes de su biopsicosocial, ¿no? Un poco el buscar la mejor terapia pues para esa mujer, no generalizar. Vale, o sea que en principio no son seguros, a menos que se muestre lo contrario. Digamos, exactamente, ¿no? de hecho hay un comunicado oficial. Que yo estoy tomando ahora un tratamiento hormonal y quería preguntarte, porque claro, me lo dio ese ginecólogo mismo, ¿qué tal? No sé, no las tenías todas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, junto con la Asociación Española de Estudio de Menopausia, hicieron ya hace años un comunicado oficial en el que hablaron de la seguridad de ello, de que además en ese estudio se usaban estrógenos que no se usan en nuestro país, o sea, una serie de cosas que no es así. Ha habido cambios en las terapias que hay terapias muy seguras y muy eficaces que a la mujer el iniciar ese tipo de terapias le cambia la vida y eso no hay, vamos. Vale. Ninguna duda, ninguna duda. Habíamos hablado antes de reproducción. ¿Tú crees que las mujeres con VIH enfrentamos barreras para acceso lo que es a salud sexual, a reproducción? Y bueno, en ese caso, no sé, alguna fórmula para poder enfrentarlas y poder saltar esas barreras. Me vuelve a pasar un poco la parte que os decía antes de que mi información igual es un poco sesgada, ¿no? Porque claro, al final cada uno conocemos cómo se trabaja en tu propio hospital, ¿no? Barreras, la barrera principal que yo veo en general, da igual en el ámbito en el que estemos en cuanto al VIH, es la desinformación, esto que hablábamos antes, ¿no? La falta de conocimiento de determinados y determinadas profesionales, bueno, pues porque no se dedican a eso y entonces pues el asesoramiento no es el adecuado. Se siguen viendo casos de gente que se manda a reproducción a pesar del igual ahí, sí, pero cada vez menos, pocos, ¿vale? Pocos. Ya, o sea, que es decir, recurrir a un cierto tipo, que la reproducción no pueda ser, el embarazo no pueda ser por relación sexual natural. Exacto. Con el conocimiento y evidencia científica de que detectar es igual transmisible, por tanto no hay riesgo para la pareja sexual. Sí. Nos falta la multidisciplinariedad, ¿no? El que tengamos equipos realmente multidisciplinares y multiprofesionales en todos los hospitales en los que pues haya en 2025 infecciosas, eso, claro, ¿no? Psicología, psiquiatría, trabajo social, o sea, creo que hay un montón de especialidades que deberíamos yo siempre he confiado en eso y espero que en algún momento se consigan. Porque, bueno, creo que eso es el sueño, ¿no? Conseguir... Hace muchos años que perseguimos eso. Yo di a luz 2 años. hace 30 años. Cuando se planteó mi parto, era simultáneo para poder administrarme a mí, mientras daba a luz, el Retrovir, que era lo que había en aquel momento, por gotero, pero para eso tenía que venir infecciosas al parto. Las razones de por qué, probablemente no hubo una previsión y no aparecieron, entonces yo me negué a que me pusieran la medicación, porque a ver, si no sabes lo que me vas a poner, ni en qué dosis ni cómo, estoy en un parto, no estoy sacándome una muela, entonces me parecía tal, con lo cual seguimos persiguiendo ese fin y es completamente necesario, porque si no se hacen otro tipo de derivaciones, otro tipo de prácticas que ni son necesarias, ni hubiéramos tenido que complicar a lo mejor tanto el proceso para llegar al mismo punto. Entonces es importantísimo. Es cierto que a nivel profesional, y os digo porque yo eso, bueno, pues es un hándicap que tienes, ¿no? Creo que nosotras, como profesionales, somos las que debemos de reivindicarlo, pero aún así es muy difícil, porque nunca sabes quién es la última persona a la que tienes que convencer para poder llegar a lograr eso. Es tremendamente complejo. Terminamos haciéndolo, porque se termina haciendo, en mi hospital se hace, de una manera, bueno, quizá un poco más extraoficial, ¿no? Sí, por pero se termina, claro, sí, pero al final, claro, pero bueno, se consigue. Yo sí que confío en que no en muchos años haya esta multidisciplinariedad real de
hacer nuestras reuniones, de que sea oficial, de que, bueno, se han generado grupos que no había, pues grupos, por ejemplo, en mi hospital, el doctor Ocampo ha conseguido hacer un grupo de VPH. Eso era impensable, en el que hay gente pues de todas las especialidades. Yo tengo el honor, porque para mí sí que es un súper honor, que me he enterado hace 2 semanas, uno de mis compañeros de gine, que está dentro de la unidad de psicosomática en la SEGO, que es un poco algo que, bueno, pues hay gente que no le hace mucho caso, y ha conseguido que se abra una consulta de ginecología trans. Mira, y vamos, y bueno, es un trabajo, es un súper honor, eso le decía ayer, le dije, es que tienes que estar súper orgulloso. Hombre, claro ha conseguido que sí. que todos los jueves, último jueves de cada mes, podamos tener nuestras pacientes, las veamos, las sigamos, seamos siempre las mismas 2 personas las que los vemos, seguirles. Nos hemos puesto en contacto con un cirujano de Colombia, que es el que hace las vaginoplastias. Es una serie de cosas que dices, ¡buah! Qué guay. Vuestras pacientes tienen un lujo, ¿eh? Veo mucho más cerca el grupo multidisciplinar, ¿sabes? Cuando ha sido esto fue como, ahora sí que lo veo de verdad. Sí, tener una derivación. Derma ve muchas cosas de estas porque no sabes lo que tienes, vas a Derma y Derma tiene que hacer, pero bueno, Derma luego, claro, dice, no, esto no es de aquí, que te den cita. Y a lo mejor la persona pues se pierde 3 o 4 meses en que vuelva a mirar su problema de salud. Entonces, eso es lo ideal, o sea, el sueño. Claro. El sueño total. Y que haya información, o sea, sobre, por ejemplo, el virus del papiloma humano, pues para las mujeres con VIH siempre representa un problema más que para la otra población de mujeres, con lo cual, pues a lo mejor si ya saben que tú tienes, a lo mejor puedes tener acceso a la vacuna cuando antes se decía que no, o sea, una serie de cosas que, bueno, cuanta más actualizadas estén todas las otras personas que trabajan con nosotras, porque claro, vemos a mucha gente al final, y con la edad vamos viendo a más gente. Tenemos más necesidades. De todos modos, creo que volvemos con este tema, volvemos a la parte como, pues esto de la lubricación, hidratación, ¿no? Necesitamos prevención, y la prevención está en el conocimiento, y el conocimiento está también en que la gente joven tenga todo este conocimiento, Claro, el que sepa educación las sexual, implicaciones, claro. y eso nos falta. Claro, educación sexual en este país. Ahí sí que no tenemos hay, totalmente prácticamente. cojos, estamos ahí. No, ni las mujeres tenemos muchas veces percepción del riesgo que vamos a asumir en una relación sexual. Muchas veces no la tenemos. Como muchos sabemos el embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual es que es poquísima. No, es que tienes que tener gente la bola tiene de un poco rapel. información o que vayamos a pedir pruebas nosotras de infección de transmisión sexual. Esto casi no. Es tremendamente curioso que aún hoy en día alguien venga a una consulta, incluso madres con sus hijas, que te vengan y te pidan el anticonceptivo para... Pero es que justamente la información no es esa, la información, o sea, yo sé que queda un poco frío y lo digo y es un poco bruto, pero el embarazo es el menor de los problemas. Exacto, clarísimamente. O sea, eso tiene una solución. Ya te digo que Es una realidad. Puede sonar como quieras, pero es una realidad. Entonces, y más en el país en el que vivimos, tenemos la suerte de que, bueno, pues existe un montón de opciones, pero el resto no. Ya. El resto para no, el y hay VIH infecciones... va a ser para siempre, claro. Sí, pero incluso hay otras infecciones de transmisión sexual que la gente no conoce. Un cáncer, Que sí. lo que estábamos hablando Sí, antes, de una del cepa papiloma, torcida de un bueno, papiloma. o una pues clamidia que te puede puedes llevar a quedar una esterilidad. estéril, claro. Claro. Pensando que Claro. condiciona tu vida, pero en múltiples aspectos. Y la clamidia es súper frecuente, las infecciones por clamidia, y no se habla, quiero decir... Hemos visto en los últimos años que hay un incremento exponencial, se ha multiplicado por 1000 las infecciones. Las clamidias y los gonococos, la gente debe pensar que salta por los sofás, porque no sé de dónde creen que vienen, ¿sabes? Y se empiezan a hacer cada vez más cribados, y estoy segura de que muchas, y esto lo hemos hablado un montón de veces, compañeras, muchas de las mujeres, parejas que terminan en reproducción asistida, jóvenes... es por esto, seguramente. Viene derivado vale. de... Y sin embargo es nadie se plantea esa secundario a- posibilidad, que no se yo habla. Lo digo, yo lo digo cuando hacemos charlas con jóvenes, que ya puedes tocar el tema, pero es curioso que luego salgo a la calle cuando hacemos campañas nocturnas y yo siempre voy a por las chicas para darles preservativos y siempre les pregunto de mano, ¿dónde tienes el preservativo? A ver si tenemos que cambiar de fecha. Y dice, no, yo es que no llevo. Mira, eso es una cosa que me exalta. Digo, o sea, que te cuida alguien, ¿a ti te cuida alguien? No, pues ya les llevo, les doy, pero seguimos teniendo lo que hablábamos antes, tenemos ahí un... Tú le preguntas a una chica en consulta por qué le haces una citología y no sabe. Claro, no, ¿qué vas a ver? O sea, además aquí muchas veces también los pacientes somos como pasivos porque estamos acostumbrados a que las médicos en general son bastante directivas y es en plan, yo voy allí como sujeta pasiva y que sea lo que tenga que ser, ya sabrá el profesional. Y no, a ver, tu salud es tuya.
¿sabes? Eres tú que te tienes que responsabilizar y exigir a la profesional que te implique, que te informe o lo que sea, claro. Pero no aquí como que yo delego en ti y pongo mi salud en tus manos, porque, bueno, desgraciadamente, pues la gente no tiene tiempo, la información es importante para la prevención, bla, 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 ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una... Perdona. Yo sí creo que hay una diferencia, ¿ves?, entre las pacientes con VIH y las pacientes que no tienen VIH. Somos como bastante más participativos en normas generales, ¿eh? Sin duda, mucho sí. más informados, mucho más curiosos, porque queremos saber cómo estamos y qué tenemos, porque estamos avanzando a pasos agigantados en medicina. Que siempre lo he dicho, y además, y no lo digo como algo negativo, creo que sois un colectivo diferente en cuanto a reivindicación también. A mí me gusta y me parece, ¿eh? me parece, o sea, creo que muchas de las cosas que se han conseguido han sido gracias a eso. Sin eso no hay nada. Creo que en múltiples aspectos, mi especialidad es una especialidad en ese sentido, pues como muy en contacto con la población, ¿no? Tanto la parte ginecológica como la parte obstétrica. Claro. En algunos puntos hemos llegado quizá a pasar la barrera, yo creo, ¿sabes? Del conocimiento, de dónde adquiere la gente el conocimiento, ¿no? Ahora os explico un poco más esto. Pero para mí vosotros sois, o sea, tremendamente especiales en ese sentido, en el de, pues, los primeros años no, pero una vez que ya tienes la cosa controlada, ya dices, claro, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cuidarme? ¿Cómo tengo que...? Sí, totalmente de acuerdo. Porque es cierto, yo lo estoy volviendo a ver ahora, ¿no? Hacía años que no veía ningún diagnóstico de VIH en embarazo. Diagnóstico en embarazo en primer trimestre. Y llevamos, en los últimos 2 años, llevamos 2 o 3. No es algo habitual. O sea, sí un embarazo en una mujer que ya tenía la infección, pero no el que se haga un diagnóstico en una serología de primer trimestre. Esto sí que ha sido... Entonces, claro, es un shock siempre, pero en una situación así, pues todavía más. No es un buen momento nunca, pero ese... Nunca, claro, pero ese, claro, es una vulnerabilidad, claro, absoluta, claro. Y entonces ahí ves como el comienzo, ¿no?, de todo. Pero las mujeres que ya llevan años con ello, ya te hacen otras preguntas, ya llegas a generar... Bueno, es diferente, es muy guay, a mí me parece muy guay, me parece un acompañamiento genial, porque, bueno, pues disfrutas las dudas, el que te pregunten, el que... Bueno, y si no lo sabes, pues lo buscas, y si no, pues hay que investigarlo. Ese es el problema de... ¿Qué les dirías tú pues a las mujeres para preparar la consulta, ¿verdad? Para que un poco lleves... pues como cosas hechas para decirle al ginecólogo cuando llegas, porque a veces te quedan muchas cosas en el tintero o no lo sabes cómo plantearlas. Mujer con VIH y menopausia, ¿no? En esa fase que es un poco, bueno, la que muchas mujeres ahora estamos, de personas que vivimos con VIH, que pues que tenemos más de 50 años, hay muchísimas, con la menopausia somos muchísimas. Y bueno, pues ya no queremos un poco de calidad de vida, queremos vida sexual. Lo queremos todo a esta edad. Bueno, pero yo creo que es la sexualidad positiva, ¿no? Esto que hablábamos. No porque cumplamos años nos desaparece nuestra vida, es que no es que nos convirtamos en un sujeto pasivo. No tiene que pasarnos la vida, tenemos que seguir disfrutándola y eso a mí me parece tremendamente bonito, ¿no? En una mujer, importante. Yo es que no sabría decirte qué recomendaciones, la verdad, porque yo creo que tenéis que ser igual de reivindicativas que lo estáis siendo. O sea, no creo que sea... Yo creo que algo... El otro día me decía una compañera que si un médico pierde la humildad, deja de ser un buen médico. Y la verdad es que me dejó... Es una señora que me parece... la admiro bastante. Y me pareció una frase que me quedó como muy grabada, ¿no? Me lo dijo esta semana. Y creo que tiene razón, o sea, ser médico no significa que sepas de todo y reconocerle a la paciente que tienes delante, a la mujer que tienes delante, que bueno, pues hay algo que se te puede escapar, que oye, lo vas a buscar y te quedas encargada de pues volver a avisarla, volver a verla y decirle. Yo creo que eso es humano. La humildad es muy buena compañera. Que además, si tú se lo cuentas a la mujer, lo va a entender perfectamente, o sea, que no creo que sea nada Es franqueza, entonces la franqueza, si no es agresiva... Porque uno no le puede ir diciendo a la gente el tamaño de su nariz ni de sus orejas por franqueza, pero cuando es una franqueza en ese contexto, lo agradeces. Sí, yo creo que debéis de seguir reivindicando que se tenga el conocimiento y si no se tiene, pues que se tenga. Realmente, pues hay que tenerlo. Y si no, buscar la persona que realmente te pueda proporcionar esa información y ese seguimiento, ¿no? Acompañar esa situación. Pues yo creo que más o menos, no sé si tú, Arantxa, quieres preguntarle un mensaje que a ti se te ocurriera para poder darle a todas nuestras oyentes, ¿cuál sería para ti? Sí. Bueno, pues quizás los conceptos que decíamos, ¿no? De menopausia y sexualidad positiva. Sí. Y bueno, esa reivindicación y seguir empoderándose para poder seguir conociéndose,
que es súper importante, vamos, en cualquier mujer. Pues es un gusto, ¿verdad? Con Laura nos ha solucionado un montón de duditas. Y con perspectiva de género da gusto tener profesionales con perspectiva de género que nos hacen falta en este país. Pero bueno, ya vamos, vais llegando. Así que nada, muchísimas gracias por colaborar en la grabación de este podcast nuevo de Mujeres Vivas. Y creo que hemos aprendido un montón de cosas y sobre todo, bueno, pues hemos visto que al final pues somos bastante más normales de lo que nos parece. Sí. Claro que sí. Vamos a poder tener arreglo para muchas cosas. Claro que sí. Así que nada, muchísimas gracias a vosotras. Gracias, un placer. Gracias.